Ah, Sí, sí se escucha. listo. Buenos días, mi nombre es Santiago Ortiz, yo soy internante de medicina interna y hoy vamos a desarrollar el tema de trombocitopenia inmune en el embarazo. Esta es la agenda que propongo. Vamos a hablar primero de conceptos básicos, la epidemiología, el enfoque diagnóstico, manejo y de esto sacaremos unas conclusiones. Entonces, la trombocitopenia en la población general se definió teniendo en cuenta una base de datos de una encuesta nacional de salud y nutrición en los Estados Unidos y por consenso en las embarazadas tomamos el mismo punto de corte que es menor a 150.000. Ahora hablando específicamente de esta entidad, se refiere a una trombocitopenia adquirida causada por la destrucción autoinmunitaria de plaquetas. Vamos a tener que pues, ser primaria si desconocemos un estímulo inicial o secundaria generalmente a procesos infecciosos, autoinmunes o a medicamentos. Si uno revisa la literatura, hay otros conceptos como púrpura trombocitopénica idiopática o púrpura trombocitopénica inmune, isoinmune, aloinmune, pero todo esto se propone consolidarlo en el nuevo término de trombocitopenia inmune. Ya vamos a ver por qué. Y también importante que el embarazo no sea descrito como un inductor o desencadenante de la trombocitopenia inmune, por eso se habla más de trombocitopenia inmune en el embarazo y no inducida por el embarazo. De la fisiopatología, pues el estímulo, el paso inicial no está bien dilucidado, pero lo principal es que existen anticuerpos antiplaquetarios que van a señalizar o a opsonizar, si se quiere, esas plaquetas, y esas plaquetas marcadas van a ser fagocitadas por los macrófagos del hígado y el vaso principalmente a través del receptor de la fracción cristalizable de dichos anticuerpos. Estos macrófagos pues lo internalizan, hacen la presentación antigénica a los linfocitos T helper, estos ya hacen la amplificación con los linfocitos B que siguen generando más anticuerpos. También estos linfocitos T van a diferenciarse, especializarse en TH1 y TH17, que además pues, de los procesos intracelulares y fúngicos se han visto relacionados con los procesos autoinmunes. Y hay otro, pues como otra parte, aparte de la destrucción plaquetaria, también se ha visto que hay disminución en la producción porque tanto los linfocitos T citotóxicos como las plaquetas per se disminuyen la maduración de los megacariocitos. Y en la secundaria, pues por parte de los autoinmunes, pues tienen vías comunes de segundos mensajeros. Y en las infecciosas lo que se propone es el mimetismo molecular, como en el caso, por ejemplo, del Helicobacter pylori, tiene glicoproteínas de membranas similares a las glicoproteínas de las plaquetas, entonces se generan reacciones cruzadas. Hablando de la epidemiología, entonces la trombocitopenia es un hallazgo muy frecuente en el embarazo, más o menos del 7 al 10%. Queda el diagnóstico de trombocitopenia gestacional más o menos en el 80% de las pacientes y la trombocitopenia inmune alrededor del 3% de los casos de trombocitopenia. En la población general, la incidencia de la trombocitopenia inmune es de 3 en 100.000 personas y en las embarazadas es de 3 en 10.000, o sea, es 10 veces mayor. ¿Por qué se cree que se da esto? Uno, por el tamizaje, o sea, no es que haya más, sino que lo identificamos más, porque pues, como en todas las embarazadas hacemos el hemograma en el primer trimestre. Otra es la población que es pues, mujeres en edad fértil, sabemos que tienen predisposición autoinmune, e incluso se cree que hay subdiagnóstico, porque muchas veces cuando es leve damos el diagnóstico de trombocitopenia gestacional y por ahí se nos puede estar pasando alguna trombocitopenia inmune. Y se dice que, como dije, pues que no es inducida, sino que ahí la identificamos más, 2/3 más o menos es preexistente, ya la tenía allí, sino que ahí la diagnosticamos y que se desarrolle en el embarazo, dentro del embarazo, más o menos 1/3. Este trabajo del 2018, un estudio descriptivo, se tomó bases de datos del Centro Universitario de Oklahoma, de las pacientes que dieron a luz de entre 2011 y 2014, y se describió pues los conteos plaquetarios, se dividieron las pacientes, fueron más o menos 7.500 pacientes, se las dividió entre embarazos no complicados, más o menos unas 4.500, complicados unas 2.500, y con complicaciones hematológicas previas al embarazo unas 200 pacientes. En todos los grupos se vio que las plaquetas descienden progresivamente durante el embarazo. El estimado pues, porcentual fue aproximadamente del 17%. Y como dije antes, pues se confirmó que más o menos 9.9% de los embarazos no complicados llegaban al final del embarazo con trombocitopenia. Y el mecanismo propuesto, aparte del dilucional, pues que sabemos de la retención hídrica en las embarazadas, también está el secuestro placentario y esplénico. Entonces, estas son las tablas. Tenemos acá en el eje Y el conteo plaquetario relacionado pues con el tiempo gestacional. Acá está el control de las mujeres no embarazadas.
en la misma edad, y vemos cómo incluso desde el primer trimestre ya encontramos recuentos más bajos de plaquetas que van descendiendo hasta su punto máximo en el parto, y posteriormente en el puerperio, más o menos 6 semanas después, ya llegan a la línea de base. Y cuando lo relacionamos también, obviamente, que las que tenían las enfermedades hematológicas preexistentes ya tienen la trombocitopenia, pero el comportamiento es muy similar. Y también se vio pues, que las pacientes que tenían los embarazos complicados, se cree que por reactividad tenían durante el embarazo recuentos más altos, pero ya al momento del parto, sí con una diferencia estadísticamente significativa, tenían recuentos más bajos. Y esas como las curvas pues, de Gauss de la normalidad, comparando pues, con recuento, el porcentaje pues, de la normalidad con el recuento plaquetario, las curvas se van a mover más a la derecha, obviamente en, los embarazos no en las mujeres no embarazadas, y lo menos pues, que va a ser al momento del parto. Y pues la distribución diferente en las otras dos muestras se justifica por el tamaño pues, de las muestras. Entonces se concluyó, como dije antes, que los embarazos no complicados tenían recuentos más bajos, pero esto pues es esperable, digamos, porque dentro de los criterios estaba, por ejemplo, preeclampsia o HELP, que tienen dentro de sus criterios la trombocitopenia. Se vio que muchas veces cuando existía solamente la trombocitopenia leve, simplemente se adjudicaba a la trombocitopenia gestacional. Y acá viene lo más importante, y es que a medida que disminuían los conteos plaquetarios, era más frecuente encontrar causas secundarias. Sin ir más lejos, cuando se encontraban menos de 80.000, se encontraron 7 casos de trombocitopenia inmune, 2 casos de trombocitopenia hereditaria y por ahí algunos casos de pseudotrombocitopenia. Entonces, en las conclusiones, pues lo más importante es que cuando se encuentran recuentos plaquetarios menores a 100.000, siempre se sugiere investigar una etiología secundaria. Sobre las manifestaciones clínicas, esto sí que es más extrapolado de población general. Se dice que aproximadamente, bueno, uno divide como el sangrado en crítico, ahorita vamos a ver eso, grave o leve. Más o menos el 9% son simplemente leve, pues petequias o equimosis. El crítico va a ser incluso menos del 1% de los casos en población general, y no hay como muy buenas estadísticas en embarazadas, pero se cree que es incluso menos. Por esto es que ya se quiere cambiar el término de púrpura, porque la mayoría de los pacientes ni siquiera tienen púrpura, solamente es el hallazgo para clínicos. Entonces, por eso trombocitopenia inmune simplemente. Si encontramos las manifestaciones del sangrado, va a ser más de tipo plaquetario, pero recordando, uno divide como los sangrados de tipo plaquetario o por deficiencia de factores de coagulación. En el tipo plaquetario va a ser más mucocutáneo, tipo epistaxis, sangrado gastrointestinal, hematuria, las petequias húmedas. En la piel van a ser más que todo petequias, si es equimosis más leve. En cambio, por parte pues, de las deficiencias de factores, va a ser ya quimosis más grandes, y el sangrado va a ser más de tejidos blandos profundos, muscular, articular. Y también se dice que cuando hay lesiones menores en piel, como las plaquetas afectan es en la hemostasia primaria, pues va a ser más difícil contener ese sangrado que si se viera el que se ve pues en la deficiencia de factores. Y una cosa que se ha visto, que esto sí es de población general, pero me parece pues plausible biológicamente pues, y extrapolable a las embarazadas, es que cuando se veía retrospectivamente a los pacientes que tuvieron sangrado grave, estos casi siempre tuvieron una previa púrpura húmeda. Entonces vale la pena hacer búsqueda activa en el seguimiento de las pacientes de púrpura húmeda, que eso nos ayudaría pues, a predecir o a abrir el ojo con esa paciente, hacerle un seguimiento más estrecho, porque tiene más riesgo de presentar un sangrado grave, que generalmente es gastrointestinal. Afortunadamente, el sistema nervioso central es más raro, menos del 1% de los casos. Entonces, ya antes de entrar al enfoque diagnóstico, quería recalcar que la trombocitopenia inmune es un diagnóstico de descarte y de presunción. O sea, la diagnosticamos cuando ya hemos descartado todas las otras causas secundarias, y aún así tampoco tenemos un gold estándar o un examen que nos diga pues como que encontramos los anticuerpos antiplaquetarios. No, porque ese examen tiene apenas una sensibilidad del 50%, entonces no está recomendado. Menos recomendada tampoco la biopsia de médula ósea, porque pues eso, bueno, cuando ya se buscan otras causas y sospechar otras entidades, entonces casi siempre uno se queda con el diagnóstico de presunción, y habiendo descartado lo otro, así se llegaría pues al diagnóstico de trombocitopenia inmune. Dicho esto, en el estudio como en el enfoque pues de la trombocitopenia en las embarazadas, tenemos dos grandes escenarios. Uno, la paciente que está asintomática, por lo demás sana, y encontramos una trombocitopenia leve de 100.000 a 150.000. Y la otra cara de la moneda, el otro extremo, que sería la paciente que está asintomática, sangrando o con trombosis, que también se puede, o con ya recuentos muy bajos, que gravedad, pues la grave en trombocitopenia inmune es por debajo de 30.000. Entonces, vamos a hablar del primer escenario,
que sería la trombocitopenia aislada en una paciente por lo demás sana, ¿cierto? Que la que sería, pues sería el ejemplo de la paciente que encontramos en consulta prenatal y en el examen, en el hemograma de tamizaje encontramos una trombocitopenia. Entonces, primero, si tiene una trombocitopenia leve de 100.000 a 150.000, la estadística dice que uno ni siquiera, o sea, ni siquiera valdría la pena entre diferenciar trombocitopenia gestacional o trombocitopenia inmune porque no nos va a cambiar en absolutamente nada el manejo. Por eso casi siempre se deja el diagnóstico de trombocitopenia gestacional, porque vamos a ver pues que ya las indicaciones de tratamiento en trombocitopenia inmune van a ser ya debajo pues de 100.000. Pero si uno quiere ser como más acucioso en el diagnóstico y tratar como diferenciar, hay ciertas características que nos permiten apoyar más un lado o el otro. Si en la trombocitopenia inmune casi siempre es más común desde el primer trimestre del embarazo, por parte de la gestacional, desde la segunda mitad del embarazo. La inmune tiene recuentos más bajos, la segunda recuentos más altos. La trombocitopenia inmune no va a resolver con el posparto, puede ser que asciendan un poco los niveles por la fisiología que ahorita vimos, pero no va a resolver. En cambio, la trombocitopenia gestacional es exclusiva en el embarazo y en un nuevo embarazo esa paciente tiene 14 veces más posibilidades de volver a hacer trombocitopenia gestacional. Y obviamente, pues lo que dije ahorita, que 2/3 es que ya venían y ahí la identificamos, en cambio la gestacional va a ser exclusiva dentro del embarazo. Ahora, tenemos como un paso intermedio antes de llegar pues al otro espectro, que sería la paciente sintomática, y sería la paciente que igual es asintomática, sana, pero encontramos una trombocitopenia menor a 100.000, que ahí es cuando uno debería buscar la causa secundaria. Antes de ponernos a buscar todas las causas y buscar como la batería que se recomienda pues de exámenes, lo primero siempre es verificar que sí sea una trombocitopenia y que no sea una pseudotrombocitopenia. Entonces, dentro de las principales causas de que se falsee la prueba es o que tenga un insuficiente anticoagulante, que es menos común, o que en un pequeño porcentaje de la población existen anticuerpos contra un epítope de la glicoproteína 2A3B que en condiciones normales está escondido, pero cuando se expone al ácido dietilamina tetracético, el EPTA, se expone ese epítope, entonces se aglutinan y en el contador, pues en la máquina que cuenta las plaquetas, esas plaquetas aglutinadas se cuentan como si fuera otra célula sanguínea y pues da una falsa trombocitopenia. Entonces la manera de uno confirmar que tiene trombocitopenia es o repetir el conteo con plaquetas citratadas, o sea, con algún anticoagulante diferente al EPTA, que generalmente va a ser el citrato, o aún mejor, pedir un extendido de sangre periférica, porque aparte de que ahí se van a ver aglutinadas las plaquetas, también se podemos ver pues la causa secundaria como los esquistocitos, hablando de las microangiopatías trombóticas o megaloplaquetas en algunas trombocitopenias hereditarias. Entonces, digamos que ya la confirmamos, ¿cierto? Confirmamos que sí es una verdadera trombocitopenia. Según las guías, el consenso internacional para la trombocitopenia inmune del 2019, hay como una batería de exámenes que uno debería pedir en todas las pacientes porque son como las causas más frecuentes. Entonces, siempre evaluar la función renal, hepática, también pues con las enzimas de hepatocelulares, AST-ALT, siempre descartar hepatitis B, VIH, evaluar la función tiroidea. Y esta tabla no la saqué propiamente pues de la guía, esta es de un artículo. En la guía los ANAS, los anticuerpos antinucleares, están ya después individualizando al paciente, no en todas las pacientes, porque en población general alrededor del 20% podrían tener ANAS positivos y sin otro hallazgo pues no es muy relevante. Y ya pues después en el segundo o tercer trimestre hacer la prueba de la proteinuria. Y ya, el resto de exámenes sí sería pues individualizando y viendo el riesgo que tiene de alguna enfermedad para cada paciente. Por ejemplo, pues si uno indagando cumple los criterios de Sapporo para SAF, pues pedir los anticuerpos para SAF. O algo especial pues en nuestra población colombiana sería el Helicobacter pylori, porque pues a diferencia de donde se hicieron los estudios, acá tenemos una infección de alrededor del 70% según series de Bogotá o Medellín, entonces sería algo que vale la pena buscar. Entonces, bueno, llegando ahí, si descartamos todas estas causas principales y pues descartando ya según nuestra paciente, si no encontramos nada ahí, es cuando llegaríamos pues al diagnóstico presuntivo de trombocitopenia inmune en el embarazo. Y ya
el espectro grave, digamos la paciente que está sintomática por sangrado, que, ojo, que también puede estar sintomática por trombosis, aún siendo trombocitopenia, que estos ya pues, se reducen como las posibilidades cuando es por trombosis, generalmente es o trombocitopenia inducida por heparinas, que eso es frecuente pues, en embarazadas que uno usa más heparinas, SAF o hemoglobinuria paroxística nocturna. Y ya pues los sangrados, o cuando nos llama más la atención recuentos más bajos de plaquetas, generalmente debajo de 80.000, y sobre todo con los pacientes por encima de las 20 semanas del embarazo, uno tiene que descartar pues como los grandes síndromes inheritarios inherentes al embarazo. Entonces, los grandes tenemos preeclampsia con o sin HELP, las dos microangiopatías trombóticas, púrpura trombocitopénica trombótica y la microangiopatía trombótica mediada por complemento, que ahí se agrupa la de medicamentos y la de por toxina chica, que en embarazadas pues, va a ser más frecuente por complemento. La coagulación intravascular diseminada, que es generalmente pues, en embarazada de secundaria a las hemorragias del tercer trimestre, tipo abruptio o ruptura uterina, sepsis, y ya pues la que queremos hacerle el enfoque, que es la trombocitopenia inmune. Entonces, uno evalúa pues como varios parámetros para apoyar una o la otra. Entonces, digamos, en el tiempo, por ejemplo, la preeclampsia pues va a empezar desde las 20 semanas, pero va a ser más frecuente al final del embarazo. Las microangiopatías trombóticas, si bien son más frecuentes en el embarazo, sobre todo hay que sospecharlas en el puerperio. La trombocitopenia inmune, por su parte, va a ser más frecuente al principio del embarazo, incluso después, desde antes del embarazo. Los signos vitales, obviamente en preeclampsia, casi que el criterio de entrada por uno empezar a buscarla es que tenga hipertensión, no siempre, pero generalmente. Y también podríamos confundirnos ahí con la hipertensión en la microangiopatía trombótica mediada por complemento por la lesión renal aguda. Em, pues fiebre, obviamente en sepsis y se ve un poco en púrpura trombocitopénica trombótica, y la hipotensión sería en trombocitopenia inmune ya cuando tenemos sangrado. Por la parte neurológica, la entidad que más va a afectar la parte neurológica, y como diferenciándolo, digamos, de lo típico de preeclampsia, de los síntomas visuales o la cefalea o ya pues las convulsiones en eclampsia, es la púrpura trombocitopénica trombótica. La parte renal se va a ver afectada sobre todo en la microangiopatía mediada por complemento, un poco también en preeclampsia. En la hepática, sobre todo en coagulación intravascular diseminada, y no olvidar acá, pues no la puse porque es como más sugestivo en falla hepática aguda y es más claro, pero no olvidar tampoco la posibilidad de hígado graso agudo del embarazo. Importantísimo también la hemólisis microangiopática, recordar los esquistocitos en sangre periférica asociados a una hemólisis CUMS negativo, que va a ser propio de las microangiopatías trombóticas y se podría ver un poco también en HELP. Y también evaluar la respuesta al embarazo. La preeclampsia mejora después de desembarazar a la paciente, e incluso el escenario clásico en el que uno sospecha las microangiopatías trombóticas es cuando una paciente con preeclampsia grave no mejora a pesar de desembarazar y sigue empeorando los parámetros neurológicos y renales, sospechar microangiopatías trombóticas. Y la trombocitopenia inmune pues no va a mejorar con el embarazo, con el parto. Ahora, para hablar del manejo, entonces, como el primer escenario, pues lo previo, ¿cierto? Entonces, llega una paciente con trombocitopenia inmune y pregunta si se desaconseja embarazo o se puede embarazar tranquilamente. Pues en términos generales no se desaconseja, a no ser pues de que sea una trombocitopenia inmune de difícil manejo, que ya haya llegado a esplenectomía, que esté con biológico, pues rituximab y eso. A no ser de que sea así, en términos generales, si está, pues se puede embarazar. Imprescindible, lo más importante, vamos a ver, que es el seguimiento, porque el tratamiento casi nunca se guía por sangrado tampoco por desenlaces fetales, sino que el tratamiento lo damos por los umbrales de plaquetas, los conteos con los que queremos llegar al final del embarazo para los procedimientos que necesitamos, bien sea el parto vaginal, cesárea, pues o el que más le gustaría a uno por encima de 70.000 para la anestesia neuroaxial, para la epidural. Entonces, no hay como unos términos muy bien establecidos. Algunos autores pues, recomiendan obviamente estrechando, ampliando más de acuerdo al recuento plaquetario y al antecedente, pues si ha tenido sangrado o no, pero más o menos mensual en el primer trimestre, cada 2 semanas en el segundo trimestre y semanal en el tercer trimestre, estrechándolo sobre todo más después de las 34 semanas y casi siempre en las 36, porque vamos a ver que los tratamientos de elección de primera línea son los glucocorticoides y estos actúan más o menos en la primera semana. Entonces, identificarlo en la 36, y si ya sabemos pues que cuando puede ya tener el parto en la 37, iniciar el manejo en esa semana. Entonces, las indicaciones del tratamiento: sintomático, sí, pues más raro en las embarazadas, y en esto pues como es raro en las embarazadas, no hay buena evidencia, se trataría como en población general, uno la divide en
crítica cuando causa inestabilidad hemodinámica o es de sitio no compresible, grave cuando hay caída de 2 gramos de hemoglobina o necesita 2 unidades de glóbulos rojos de transfusión, y leve cuando no cumple ninguno de los anteriores. Entonces uno trata en la población general con transfusión de plaquetas, glucocorticoides e inmunoglobulina cuando es crítico, glucocorticoides e inmunoglobulina cuando es grave, y solamente glucocorticoides, o incluso se podría dar manejo expectante cuando es leve. Otra indicación es cuando están debajo de 20.000, algunos dicen también 30.000, porque se ha visto que ahí se aumenta también el riesgo de sangrado espontáneo. Y la principal siempre va a ser, como les dije, el umbral para procedimientos. Entonces decimos que, lo que les dije ahorita, los umbrales como para parto vaginal 30.000, cesárea 50.000 y anestesia neuroaxial 70.000, pues como por parto humanizado. Y esto, lo que el ideal pues al que uno quisiera llegar es el por encima de 70.000, ¿cierto? Entonces, ya para el manejo tenemos la primera línea, que está, pues, en términos generales, pues tiene, digamos, seguridad en las embarazadas. Los glucocorticoides, pues, a pesar de que aumentan, pues, el riesgo de hipertensión, de diabetes gestacional en el feto, sobre todo para dar hendido, pero en el primer trimestre, en términos generales son seguros. Esos son como los esquemas propuestos, que más son consistentes en la literatura. Se dice que como para ahorrar esteroide, pues así decirlo, o evitar la exposición materna y fetal, si no la necesita, se dice que si es una paciente que tiene riesgo de parto pretérmino, se prefiere dar dexametasona, pues como por la parte de también cubrir la maduración fetal, y si no se quiere cubrir esa parte, dar solamente prednisona, que pasa menos la barrera hematoplacentaria. Y la inmunoglobulina tiene riesgo de hemólisis o de reacciones alérgicas, pero es bajo el riesgo, y esta generalmente se recomienda es cuando necesitamos elevar las plaquetas en un menor periodo de tiempo, em, porque esta lo eleva, a pesar de que la eleva en 24 horas, después de 7 días vuelve y cae los recuentos plaquetarios, a diferencia de los glucocorticoides que se demora más o menos 5 o 7 días, pero se sostiene en el tiempo, incluso tiene tasas de resolución completa de más o menos el 30%. El mecanismo, pues, de acción propuesto de los glucocorticoides es apoptosis de las células T citotóxicas y disminución de la fagocitosis por parte de los macrófagos, y de la inmunoglobulina es el bloqueo, pues, de este receptor de la fracción cristalizable de los anticuerpos antiplaquetarios. Ya la segunda línea, acá en las embarazadas sí es más difícil, acá ya sí es mucho de magia negra, porque no hay mucha evidencia y en toda la bibliografía no es muy consistente con las recomendaciones. Más o menos vamos a ver de que se habla de rituximab y esplenectomía antes de la primera mitad del embarazo, porque pues, rituximab después de la segunda mitad ya pasa más placenta, y esplenectomía pues por el crecimiento uterino. La inmunoglobulina anti-D es extraño que en el consenso internacional es el único que tiene, de las muy pocas recomendaciones que tiene, por lo menos evidencia grado B, el resto son C, y en el resto de bibliografías casi que lo ponen de último, pues porque esta tiene un grandísimo riesgo de hemólisis, ya que el mecanismo de acción es casi que saturar a los macrófagos con eritrocitos para que no depleten más las plaquetas, pero pues es una estrategia muy temeraria porque tiene alto riesgo de hemólisis. Azatioprina y ciclosporina casi que más anecdóticos y tienen muy poca información como para no decir que es seguro para el feto. Y lo que les quería traer acá, pues como lo reciente, en el caso de los antagonistas del receptor de trombopoyetina, en general, pues en el último consenso, casi que estaba también por allá de último, pero en UpToDate resaltan un último estudio que es muy prometedor. Es un estudio igual, pues, publicado en febrero de este año, del programa de vigilancia del embarazo. Se tomó muchos países, incluidos Colombia, con datos del 2017 al 2020, obviamente descriptivo, tiene muchos sesgos, pero se resaltó este resultado, y es que de 92 casos que se expusieron con romiplostim en el embarazo, solamente hubo 5 eventos adversos y ninguno de ellos parece ser explicado por el romiplostim. Es decir, tenían, por ejemplo, infección por citomegalovirus o arteria umbilical única, o, por ejemplo, tenía una trisomía 8, pero se expuso a la paciente al romiplostim en el tercer trimestre del embarazo, entonces no parece ser explicado por el romiplostim, y no se aumentó las tasas de complicaciones si uno lo compara con la población general. Entonces, parece ser que los antagonistas del receptor de trombopoyetina son muy prometedores. Y algunas consideraciones neonatales, pues el decir pues también que la trombocitopenia inmune no cambia la elección de cesárea o vaginal. Esto ya son las indicaciones pues obstétricas.
Nunca se recomienda la medición plaquetaria antes del embarazo, sí que se recomienda con nivel bajo de la evidencia la medición de plaquetas de cordón después del parto y tampoco está muy bien estandarizado en qué momento, pero sí se recomienda, más o menos encontramos en el 10 al 15% de los casos recuentos menores a 150.000 que generalmente resuelven, y lo que nos debe alertar, lo importante es saber que debajo de 50.000 se debe hacer ecografía transcraneal para valorar el riesgo de hemorragia intracerebral, que afortunadamente, igual que en las maternas, es muy bajo, menor al 0,5% de los casos. Y si lo hubiera, pues el manejo es muy similar. Si no responde, considerar la posibilidad de trombocitopenia neonatal aloinmune. Y ya por último, unas conclusiones. Quería resaltar la importancia de interpretar adecuadamente la trombocitopenia en el embarazo, dada su frecuencia, siempre descartar las causas secundarias o diferenciales, a pesar de que tengamos recuentos de 100.000, pues una historia clínica completa, por ahí para que no se nos pasen cosas. El seguimiento, imprescindible para intervenir oportunamente, ya que vimos que la principal indicación va a ser llegar a esos umbrales al final del embarazo, siempre individualizar a la hora del tratamiento según los perfiles farmacológicos de los vistos, sobre todo pues en la segunda, en las estrategias de segundo nivel, y recordar que el seguimiento continúa después del parto para ambos pacientes. Gracias. No sé si tienen una duda, comentario. Nicolás, no, yo soy Juan Santiago, ginecobstetra. Muy buena la presentación. Te felicito y nos aclaraste muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, profe. Sí, doctora Alejandra. Santi, sí, igual que Juan Santiago, solo felicitarte. Muy buen enfoque, buena capacidad de síntesis, la información puntual, clara. Mira que trajiste también lo novedoso. Nada, excelente. Gracias, profe. Como citopenia siempre nos enfrentamos al escenario de a quién hacer el panel de estudio, ¿cierto? Entonces tiene que quedar muy claro que casi siempre las gestacionales en el primer trimestre debutan por rapidez. O sea, tuvieron en la semana 24 100.000 plaquetas. Y si no se hizo el estudio como tal y llegó a la semana 37 para el parto y tiene 70.000 plaquetas, ya la gente se cambia de una manera abrupta al diagnóstico del PPI. Y no tuvimos, ya no tenemos tiempo de actuar con esteroides, ya no tenemos tiempo de dar hemoglobina. O sea, ¿qué significa? Traemos el caso por la paciente que tenía 7 semanas de embarazo con unas plaquetas menor de 30.000, ¿cierto? Entonces, en esa paciente íbamos a debutar con el tratamiento agresivo de esteroides, mirar que tuviera respuesta si pasamos a hemoglobina y qué consecuencia tiene tratar con esteroides en el primer trimestre. No sé, la señora sabe el paciente. Bueno, ¿Sabe la paciente cómo va? yo no conozco a la paciente, Sí. profe. Le colocamos los bonos de esteroides, tú la conociste, ¿no? Sí, pero le pusieron los esteroides, pero no se para. Y rebotó tranquilamente. O sea, el seguimiento de esa señora no puede seguir por alto riesgo obstétrico. La señora tiene que seguir con maternidad porque estuvo expuesto el feto a altas dosis de esteroides antes de la semana 9. Más lo que significa poner esteroides, ¿cierto? Desparasitar todo el cuento de la paciente, el complementario de la paciente que recibió las altas dosis de esteroides. Entonces, simplemente es hoy, panel de PTI de trombocitopenia gestacional. ¿Qué exámenes le va a hacer? Aunque esté en el rango de 100 a 150, si usted está en el segundo trimestre. ¿Cierto? Recuerde que si usted está en el primer trimestre, pues usted ya fue desafortunado, usted ya tiene que llegar hasta la hemoglobina con seguridad al final del embarazo, porque los esteroides le van a proteger a usted solo hasta 2 semanas. El 30% no es tanto el 30%, casi todos vuelven a debutar otra vez con trombocitopenia. Pero cuando uno tiene la línea clara del enfoque, es lo que tiene que ayudar a participar cuando la paciente debuta antes del segundo trimestre. Ese es como el plan que queríamos dejar claro, pues que las trombocitopenias gestacionales uno las diagnostica solamente a las 30, pues uno está gestacional y uno se mete por ese tubo y no se sale. Pero cuando estamos debutando antes de las 30 hay que ser muy interdisciplinario en el proceso del diagnóstico. Si usted no piensa de manera si usted está así con 110.000 plaquetas y no la estudia como tal, usted no hizo panel de autoinmunidad, usted no hizo panel de tiroides, usted no hizo todo lo que tenía que hacer, usted va a tener la excusa, no la va a tener.
porque usted no es un enfoque. Esta señora, por ejemplo, recibió alta dosis de esteroides y la respuesta se le subieron las plaquetas. ¿Qué sigue? Después de una señora que tuvo dosis de esteroides por una semana. O sea, ¿qué pasó con los problemas del pecho? Quizá con el riesgo del medicamento que pusimos antes de la enfermedad. O sea, además no sé si no nos debemos sentar acá, no, eso que habla. De que en realidad el seguimiento, cuando uno debuta antes de la 20, tiene que ser muy estricto, muy estricto, como tal, en lo siguiente. En ese sentido. Gracias, profe. Listo, si no tiene más preguntas, ya damos por terminada la sesión. Muchas gracias.